Hola, ¿qué tal amigos de Vanguardia Industrial? Es un gusto saludarlos. Hoy nos encontramos en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación y pues nos acompaña, estamos en casa de José Antonio Centeno Reyes, quien es el único candidato para presidir esta Cámara, que es muy importante no solo a nivel México, sino a nivel Latinoamérica. ¿Qué tal, José Antonio? Muchas gracias por la oportunidad que nos das de platicar contigo. El agradecido soy yo. Muy buenos días. Saludos al auditorio. Gracias. Platícanos, José Antonio, ¿quién es José Antonio? José Antonio es un empresario mexicano. Yo dirijo una empresa, una pequeña empresa fabricante de dispositivos médicos para neurocirugía con base en la Ciudad de México y llevo 20 años participando en Canacintra. He desempeñado ya varios cargos aquí como presidente de la rama de fabricantes de material de curación, fui presidente del sector industrial médico, fui 6 años secretario nacional y ahora 3 años vicepresidente nacional de sectores y ramas y bueno, a partir del 11 de marzo estaré representando los intereses de todos los industriales como presidente nacional. Más o menos son alrededor de 20 años de tu paso por esta Cámara Canacintra, que representa a los industriales del país. ¿Puedes mencionarnos tus principales logros? Claro, con mucho gusto. Pues mira, en el caso de mi gestión al frente del Consejo del Sector Industrial Médico, ahí logramos una interacción con las autoridades del Seguro Social que se encargaban de hacer las compras consolidadas en ese momento para todo el sector salud, en donde logramos sensibilizarlos sobre la importancia de utilizar la reserva permanente de mercado que preveía el entonces Tratado de Libre Comercio e impulsar a través de las compras de gobierno el mercado interno, de manera que todo lo que se fabricaba en México se convocaba en licitaciones públicas nacionales y esto generó un impulso importante a este sector. Todo esto fue derivado de las gestiones que desde Canacintra se hicieron con los principales tomadores de decisiones en el Seguro Social, sensibilizándolos sobre el impacto positivo que esto tenía incluso en las propias finanzas del instituto por el pago de cuotas obrero-patronales. También como secretario nacional me tocó la responsabilidad de redactar los estatutos, los nuevos estatutos de nuestra institución, que nos permitió con ello tener una mejor gobernanza de la institución, adecuarlos al marco normativo vigente y permitir que tuviera Canacintra de manera garantizada una participación siempre democrática en todos sus procesos, un Estado de Derecho, y esto ha generado una serie de beneficios al interior de la institución. Y bueno, como vicepresidente nacional de sectores y ramas, la principal encomienda que tuve del presidente fue lograr una vinculación más efectiva entre los sectores y las delegaciones, cosa que hemos logrado con mucho éxito, en la que ya empresas de todo el país participan de manera integral en los sectores industriales y hay cada vez una mayor interacción y participación entre ellas. Estamos construyendo de esta forma una red de valor importante entre nuestras distintas áreas de la Cámara. ¿Cuántos afiliados tienen? Son arriba de 50,000 afiliados. Cada año cambia la cifra porque sí, la afiliación se renueva anualmente, entonces la cifra nunca es constante, sino se mueve, pero alrededor de 50,000 afiliados. Más o menos en ese rango se mantiene, ¿verdad? Así es. ¿Cómo es un día de José Antonio Centeno Reyes? Pues mira, hoy por hoy la agenda es bastante más compleja. Empezamos muy temprano, me despierto a las 5 de la mañana. Posteriormente ayudo a mi hijo para que se aliste y llevarlo a la escuela. Y normalmente empezamos con reuniones, desayunos. A las 8 de la mañana empezamos a atender las primeras reuniones y terminamos por ahí de las 7, 8 de la noche.
atendiendo a presidentes de sectores, atendiendo a presidentes de delegaciones y atendiendo las diversas relaciones que el presidente me ha encomendado. ¿Por qué quiere dirigir la Canacintra? ¿Cuáles son sus principales objetivos? Quiero hacer una representación efectiva de los industriales. Como director general de una empresa conozco cuáles son las necesidades más imperiosas que hoy presenta la pequeña, la mediana industria. Identifico cuáles son las fortalezas que tienen las grandes empresas y cómo pueden ser impulsoras del desarrollo industrial de este país si logramos hacer un encadenamiento productivo, si logramos construir redes de valor basadas en la competitividad y en la innovación. Queremos partir de un análisis de vocaciones sectorregionales que nos permitan de esta manera tener una representatividad y un liderazgo muy efectivo que al final redunde en un bienestar social para nuestras comunidades. Ese es todo el ciclo que yo identifico en donde podemos incidir desde Canacintra, construyendo redes de valor que nos lleven a generar bienestar social. Redes de valor. Pero ¿cuál va a ser esa ruta? Vamos, si nos pudiera delimitar un poco más esa ruta para que se llegue a la competitividad de la que usted habla, porque Canacintra ha trabajado en la política industrial de México, pero creo que no se ha logrado. Falta una política industrial en México. No sé si usted coincida desde mi punto de vista muy personal. ¿Qué es lo que ha faltado y cómo puede encaminar Canacintra con estas directrices que usted menciona? Pero ¿cuál sería esa ruta para dar pasos certeros? Considero muy importante que logremos construir un canal de comunicación, un diálogo abierto y permanente con los 3 niveles de gobierno que permitan sensibilizar sobre las necesidades y las oportunidades que los empresarios estamos tratando de desarrollar para generar un impacto positivo en nuestras comunidades, primero a través de nuestros colaboradores y de sus familias. Entendamos que construir una política industrial no es elaborar un documento, es generar políticas públicas eficientes, de largo alcance, que impliquen un compromiso de largo tiempo. Los empresarios estamos muy acostumbrados a planear a muchos años, porque las inversiones que se hacen en las plantas productivas no son pensadas en la inmediatez de un año ni en los ciclos políticos. Están pensados en los ciclos de mercado y estos tienden a ser muchos más largos que los ciclos políticos. A largo plazo. Por lo que la planeación de las políticas públicas en materia industrial tienen que considerar también esos plazos. Ninguna política pública en materia industrial va a dar resultados de corto plazo en su totalidad. Se empiezan a construir la base, pero tiene que estar pensado en generar impactos a 30, a 40 o a 50 años. La planeación tiene que ser así, sobre todo en esos niveles. Pero tenemos que empezar a construirla hoy. Y la política industrial, además de generar estos beneficios, tiene que incluir acuerdos, encontrar en dónde están las coincidencias en los objetivos que persigue el gobierno, los empresarios y el pueblo de México, y conjuntarnos en acciones específicas que generen los ecosistemas, que generen las condiciones propicias para la inversión, para el crecimiento, para la generación de empleos, para la innovación que comentábamos hace rato, para migrar, digamos, la actividad económica de este país. ¿Hay acuerdos actualmente? Hay muchos acuerdos. Yo encuentro hoy más coincidencias que diferencias. Sin embargo, creo que en esas coincidencias es en donde hay que darle seguimiento y hay que construir planes de acción de manera conjunta. El que no haya una política industrial como tal, como un documento, no quiere decir que no haya acuerdos. Estamos en el mismo lado, creo yo. El diálogo con el gobierno
en los últimos años pues ha estado fracturado. ¿Cómo le va a hacer José Antonio Centeno Reyes para restablecer este diálogo con el gobierno que es tan importante como lo menciona? Yo no veo fracturado el diálogo, con todo respeto. Creo que el diálogo siempre ha estado. Lo que podemos hacer es hacerlo más efectivo, es transformarlo en acuerdos específicos. En una mesa de negociación siempre habrá puntos de vista y siempre habrá distintas ópticas desde las que se aprecian las circunstancias y las condiciones que se van presentando. Creo que lo importante es tener la capacidad de identificar, ¿no?, en dónde tenemos las coincidencias y poder con ello transitar hacia acciones más concretas, más específicas, sin detenerse tanto en las diferencias. Pero así es como se construye siempre, avanzando en las coincidencias y dejando, digamos, de lado las diferencias para lograr los acuerdos. Así se hace política pública y así se hace política industrial. En este diálogo, ¿qué es lo que la agenda con el gobierno? ¿Qué es lo que se requiere en este fortalecimiento del diálogo, pero en estas acciones que se dan o que se pueden dar con un diálogo abierto e inclusivo entre Canacintra y el gobierno? ¿Cuál sería la agenda que se necesita llevar a cabo para sacar adelante las necesidades de las empresas? Claro. Nosotros identificamos varios pilares que son fundamentales para poder incidir de manera positiva en el crecimiento industrial y por ende económico del país. El primero tiene que ver con la competitividad. Generar las condiciones país que nos permitan, en el entendido de que estamos en un comercio globalizado, poder de manera efectiva competir contra otros mercados. La competencia no solo es entre las empresas mexicanas, sino con una red global de empresas. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado en no perder competitividad en costos de energía, en costos de logísticos, comunicaciones, seguridad es otro de los pilares fundamentales. Tenemos que trabajar una estrategia para recuperar la seguridad en este país porque incide de manera directa en la competitividad de las empresas. Una buena parte del costo de las empresas se destina a temas de seguridad o bien mermas o pérdidas por cuestiones de seguridad. La tercera vía sería la certeza jurídica y el respeto al Estado de Derecho. Esto es un requisito indispensable para atraer y mantener las inversiones en este país. ¿Hay certeza jurídica? Bueno, tenemos un marco normativo robusto y lo que queremos es generar los acuerdos para que haya estabilidad en este marco. Entendemos que todos los procesos son perfectibles, son mejorables y se pueden ir perfeccionando y que para eso existen los procesos legislativos. Lo que nosotros estamos pidiendo es que las reglas siempre sean claras y nunca se aplique nada de manera retroactiva. Si se va a modificar algo y se hacen los procesos, que aplique a partir de ese momento y en adelante, no de manera retroactiva. Eso es generar Estado de Derecho y certeza jurídica sobre actos previos. Ahora, usted toca la energía, el costo de la electricidad para las empresas, pues es muy importante para que ellas tengan competitividad. ¿Cuál es su opinión respecto a la reforma eléctrica que impulsa el gobierno federal? Pues mira, yo creo que en principio no es necesario hacerle una modificación a la Constitución. Me parece que con el marco normativo secundario, con que se hagan las modificaciones ahí, las adecuaciones o las actualizaciones, tendría que ser suficiente. Yo considero muy importante el cuidar los balances entre la capacidad productiva de la Comisión Federal de Electricidad y la producción entre privados. Hoy, Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad para generar toda la energía que este país necesita. Se necesita transitar incluso cada vez más hacia fuentes de energía renovables, cosa que hoy CFE no tiene las inversiones necesarias. Y creo que por ahí podríamos caer en una trampa energética si solamente dependemos de la Comisión Federal de Electricidad.
Yo creo que se tienen que revisar los contratos que haya que revisar, las condiciones que haya que revisar, pero no regresar a un monopolio y menos a un monopsodio. ¿Y cuál sería el riesgo entonces de seguir si se aprueba la reforma así como está? Pues los riesgos son varios. Primero, un riesgo de incumplimiento de los tratados de libre comercio. Segundo, del TEMEC, ¿verdad? Del TEMEC. El segundo, el riesgo, una contingencia legal por posibles demandas de estas empresas que hoy, con contratos vigentes, tienen ya derechos y que tengan que demandar sus indemnizaciones por la revocación de esos contratos. Pero los más graves son, el tercero, la pérdida de capacidad productiva y con ello la pérdida de, digamos, la indisponibilidad del recurso energético, el encarecimiento del costo de la producción y, por tanto, del recibo de luz para las empresas, para la industria, para los comercios, pero también para los particulares, también para las casas. Si el costo de la electricidad sube, el costo de generar electricidad sube, se va a trasladar en el precio que todos los mexicanos pagamos. Se habla de que las inversiones, pues, de hecho, se están yendo. ¿Habrá demandas también por parte de empresas que ya tienen contratos y que tienen inversiones fuertes en México? ¿Cuál sería el costo de todo esto para México? No, yo creo que hoy por hoy nadie sabe cuál es el costo que podría representar. Mucho dependería de cómo sería el alcance de la reforma y, bueno, de la decisión de cada una de estas empresas que hoy por hoy tienen esos contratos. No creo que hoy nadie esté en posibilidad de cuantificarlo. ¿Cuál es el mensaje que le envía desde su posición como candidato de unidad a presidir la Canacintra al presidente Andrés Manuel López Obrador? El mensaje que yo le mando es un mensaje de cordialidad, de extenderle una mano franca, de sumar voluntades, de sumar capacidades y de contribuir de manera efectiva desde la micro, la pequeña, la mediana y la grande empresa, que son las empresas que Canacintra representa y que tiene una integración como la que tiene el país, ¿no? 97% de las empresas en este país son MIPYMES, igual que nuestros afiliados. 97% de nuestros afiliados son MIPYMES y un 3% representan las empresas grandes. Nosotros ponemos al presidente de la República nuestro trabajo, nuestra vocación productiva, nuestra convicción de hacer las cosas bien y de generar un bienestar en nuestros trabajadores, en sus familias y en nuestras comunidades. Nosotros queremos sumar, como te decía, yo encuentro más coincidencias que diferencias. Nosotros queremos un compromiso con abatir la desigualdad, abatir la pobreza y un combate frontal también a la corrupción. Nosotros coincidimos con el presidente en eso y queremos sumarnos. Ese es el mensaje que yo le mandaría. Estamos del mismo lado. Insisto, ¿cuál sería lo más urgente para trabajar de la mano con el gobierno? Yo creo eso, construir los acuerdos necesarios, identificar estos grandes acuerdos, dejar de verse como dos partes distintas de un problema y más bien como socios de la solución que México necesita. En la medida en que el gobierno y la iniciativa privada logremos transitar de manera, digamos, transparente en las necesidades específicas que este país tiene en materia económica, vamos a salir mucho más rápido de esta situación. José Antonio, ¿y cuál es su relación ahora como vicepresidente nacional de sectores y ramas industriales de Canacintra, su relación con los funcionarios de gobierno y con las cámaras empresariales, como con Camín? ¿Cómo es su diálogo con ellos? Mi relación como José Antonio con todos los organismos es abierto, es transparente. Yo he participado como consejero tanto en la Confederación de Cámaras Industriales como en el propio Consejo Coordinador Empresarial de manera regular en los consejos y así seguirá siendo. Construir, sumar. Creo que la iniciativa privada también tiene que lograr los acuerdos, tiene que tener unidad y tiene que tener, aunque existan diferentes posiciones, lograr los consensos y lograr los acuerdos. Creo que todos estamos en el mismo barco y todos buscamos lo mismo para este país. Obviamente sabemos que la Canacintra pues tiene participación en el Congreso. Usted es abogado. ¿Cómo en el Congreso?
para legislar, para la necesidad de que haya nuevas leyes. En esta industria de la manufactura, pues se necesitan normas, nuevas leyes. ¿Cómo va a trabajar la Canacintra de la mano con el Congreso para echar a andar iniciativas y obviamente se generen nuevas leyes y reformas? Nosotros tenemos una comisión de enlace legislativo que funciona muy bien. En ella se convoca cada semana a distintos legisladores para dialogar con ellos, hacerles saber cuáles son las propuestas, las visiones en los temas específicos y también conocer de nuestros legisladores cuáles son las posturas sobre los distintos temas. Esto nos permite tener un acercamiento muy íntimo con todos los actores políticos de todas las fracciones parlamentarias y poder establecer con ellos siempre una comunicación muy efectiva. La relación va a continuar de esta forma. Además, trabajaremos de manera muy proactiva, presentando también nuestras posiciones, nuestras posturas, nuestras propuestas en un diálogo constante con el legislativo. ¿Y el mensaje a los empresarios, a los industriales del país, cuál es? Pues el mensaje es que nos vamos a encargar de que podamos generar los acuerdos con el gobierno que nos permitan seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer. Generar empleos, generar bienestar, generar mejores condiciones para este país. Nosotros consideramos que la fórmula es muy clara. Lo que este país necesita para salir adelante son más y mejores empleos, y esos empleos los genera la iniciativa privada. La iniciativa tiene que ser muy clara en comunicarle a su gobierno, a sus 3 niveles de gobierno, qué es lo que requiere para tener estas condiciones propicias para generar empleos. Si nosotros logramos comunicar esto, podremos tener los acuerdos necesarios. ¿Y si se han generado empleos? ¿Cómo ve el país en materia de empleo? No, pues sí. Por supuesto que se han generado empleos. Se perdieron muchos empleos con la pandemia. En la pandemia. Y obviamente cerraron empresas pymes, y no lo digo yo, lo dice No Castellanos Férez, el actual presidente, que se han cerrado empresas pymes y por la falta de apoyo del mismo gobierno. ¿Cuál es la pregunta? El empleo. ¿Cómo ve usted el empleo en el país? El empleo tendrá que irse recuperando y se ha venido recuperando poco a poco. Creo que la buena noticia en el ámbito industrial es que es precisamente este sector el que ha registrado un crecimiento del 1.2% en la última medición, lo cual es muy buena noticia, pues es precisamente en la industria manufacturera en donde se generan los empleos mejor remunerados estadísticamente. Entonces, creo que al menos en la industria, que es lo que nosotros representamos, se va empezando a recuperar. Es un número positivo ya en este momento. Y en esta recuperación, ¿cuáles son los factores, José Antonio, que contribuyen al crecimiento de México de acuerdo a su visión? ¿Cuáles serían esos factores que van a contribuir al crecimiento y al desarrollo de la industria manufacturera? Y se lo pregunto porque somos una revista especializada dirigida especialmente al sector manufacturero. ¿Cuáles serían esos factores que contribuyen al crecimiento de México? Pues el factor es la innovación, el desarrollo tecnológico, la competitividad, el encadenamiento productivo, el fomento a las exportaciones, sustitución de importaciones. Si logramos nosotros estos 6 objetivos que acabo de mencionar, el impacto en el desarrollo industrial de este país es evidente. ¿Y en qué camino está México respecto a esos 6? Pues yo creo que vamos bien, la verdad es que, ¿sí? creo que vamos bien. Creo que desde la iniciativa privada se ha hecho el trabajo, se están haciendo las inversiones, hay proyectos muy interesantes, se está avanzando en nuevos sectores en donde viene un desarrollo importante. Pongo como ejemplo reciente la visita que tuvimos en Mazatlán, en la que se está construyendo un parque aeroespacial, que será un parque modelo icónico en México y que va a atraer inversiones en un sector que poco se ha explorado en México, pero que va creciendo a 2 dígitos, tiene un potencial gigantesco, ¿no? Entonces, es una inversión 100% privada en la que se pone de manifiesto
esta visión, ¿no?, de largo plazo, en donde se está apostando por seguir construyendo, por seguir innovando y por seguir mejorando las condiciones de este país. El del talento, ¿qué piensas, José Antonio? ¿Qué piensa del talento? ¿Del talento humano? Del talento que se requiere para que la industria se desarrolle. Bueno, es muy importante. ¿Tenemos talento? Claro, hay mucho talento. Lo que es importante es alinear las estrategias entre la industria y las universidades para que también los programas académicos estén alineados con estas carreras, con estas demandas que tiene el sector laboral y poder tener de esta manera una comunicación abierta, lo que mencionábamos, ¿no? En el caso de estas nuevas industrias, es importante que se dé la relación con las universidades públicas para que se generen los profesionistas con los perfiles académicos orientados a atender estas necesidades. Es fundamental, yo creo que es un trabajo que es constante, no se puede hoy decir ya se tiene o no, sino se tiene que seguir construyendo, porque en materia de innovación y en materia de desarrollo tecnológico, pues cada día va cambiando y que se tiene que tener esta dinámica y entender que en esta materia lo único constante es el cambio. Hay que mantenerse andando. Una de las industrias, yo creo que vas a coincidir conmigo, es las más importantes es la industria automotriz, en donde pues se está cambiando como no lo había hecho en 100 años, la electromovilidad. Y de hecho Estados Unidos y las armadoras están ya poniendo plazos para dejar de fabricar coches de combustión interna. ¿Cómo ves a México? México tendrá que también adaptarse a esta realidad. Yo creo que se va a dar, a ver, las armadoras que hay en México son empresas globales que en todo el mundo están transitando hacia estas nuevas tecnologías, están asumiendo los compromisos mundiales para ir sustituyendo las tecnologías por energías menos contaminantes y por energías renovables. Creo que la planta productiva de este país tendrá que hacer esa misma migración. Y ahí creo que hay una gran oportunidad para generar inversiones en este país orientadas a satisfacer esa nueva demanda. ¿Y Canacintra cómo va a contribuir en este camino a la electromovilidad? Aquí un sector industrial automotriz que ha venido trabajando muy fuertemente, que hoy engloba a las principales marcas en la industria automotriz y que vienen ellos sumándose y encadenándose con los otros sectores como el metalmecánico y nuestras delegaciones con mucha vocación productiva para generar estos encadenamientos productivos y generar también estos nuevos desarrollos de productividad. ¿Algo más que quiera agregar, José Antonio Centeno Reyes? Solamente agradecer la oportunidad de esta entrevista. Pues muchas gracias a nuestros amigos también de Vanguardia Industrial que nos han acompañado en esta charla con José Antonio Centeno Reyes, quien es el candidato de unidad para presidir la Canacintra. Gracias.